Hola, hola, bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Hace unas semanitas que no nos veíamos, pero ya estamos aquí. Así que sin más ni menos, les presento a Zaida Marcucci, que es la que va a estar hoy a cargo de un tema, ¿verdad? Que ella comenzó en nuestro ayuno, que no se grabó porque fue algo privado, pero ella va a dar un breve resumen de lo que hizo en la primera parte. ¿Ok? Zaida. Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a mis hermanos, qué bueno que nos vemos en este día, qué bueno que nos reunimos de nuevo. Vamos a continuar, como dijo Rose, un tema que habíamos comenzado en el ayuno, pero estaba allí la segunda parte en espera, ¿verdad? Después de ese ayuno y después de ese tema, han pasado, han pasado tantas cosas, hospitalizaciones y de todo, porque parece, ¿verdad?, que al enemigo de nuestras almas no le gustó que habláramos de las maldiciones generacionales, donde, ¿verdad?, vidas pueden abrir los ojos de lo que él está haciendo en oculto. Así que si el Señor nos da la palabra y nos alumbra con su luz, ¿verdad? Pues nosotros vamos para adelante, no importa cómo se levante el enemigo. El tema que habíamos comenzado es pecados, consecuencias, maldiciones y espíritus generacionales. Pero antes de comenzar a dar un breve repaso, resumen de lo que hablamos en la primera parte, para continuar con esta segunda parte, esta segunda y última parte, vamos a orar, porque el enemigo parece que no quiere ahora que terminemos el tema y entonces pues hay que callarle la boquita entonces ahora. Vamos a orar para que el Señor tome control, bueno, no tome control, como yo decía en Facebook. Él no tiene que tomar control de nada porque ya Él lo tiene desde la eternidad. Así que el Señor ordene y toda opresión, toda estrategia, todo lo que el enemigo quiera hacer para impedir que la bendición y que los hermanos sean edificados, sea echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado. Oh Padre Celestial, dándote gracia, gloria, honra, alabanza. Tú eres exaltado, Señor, no tan solo en mi hogar, no tan solo donde está Rose, sino en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y de los que van a ver este video próximamente, Padre eterno. Mira, Señor, o entregamos este espacio a ti, mi Dios amado, entregamos este espacio a ti, mi Dios. El enemigo se quiere levantar como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él, y no importa lo que él se invente o las estrategias que él quiera utilizar en contra de nosotros, Señor amado, nosotros te entendemos, estamos seguros y confiados que tú estás por nosotros, que tú levantas bandera, que tú, Señor amado, echas fuera todo lo que el enemigo quiera traer, Señor, todo estorbo, Señor amado, que el enemigo quiera poner para que tu palabra no corra, mi Dios, para que nosotros nos callemos la boca, mi Dios amado. Eso queda inoperante en esta hora, en el nombre de Jesús. Cúbrenos, Espíritu Santo, cúbrenos, Señor. Cúbreme a mí, cubre cada hermano ahora mismo, Señor amado, que está con nosotros aquí. Cúbrenos, Espíritu de Dios, que ángeles, Espíritu Santo, estén, Señor amado, con nosotros. Aleluya. Y el enemigo quede avergonzado en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor. Oh Padre amado, daremos, Señor, tu palabra. Terminaremos este tema, Señor amado. No importa lo que nos cueste. Espíritu de
Dios. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Irrakabasaya. Espíritu Santo, aleluya. Hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hermanos, hay guerra en comunión, hay guerra. Gloria a Jesús, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, úsame, úsame, Señor. Amén, amén. Gloria a Jesús. Hermano, hay guerra, hay guerra. Gloria a Jesús, aleluya. Pero el enemigo, gloria a Jesús, no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Y la palabra es viva y eficaz. Y si Dios quiere que su palabra corra, no hay nadie que la pueda detener. Así que vamos a seguir con nuestro tema, gloria a Jesús, que se llama pecados, consecuencias, maldiciones y espíritus generacionales. Y quería hacer un paréntesis que si me voy, porque como está ya como los efectos de ese huracán que viene, pues están haciendo apagones aquí, ¿verdad? Donde vivo, en Plant City. Así que si me voy, trataré de regresar, pero en el nombre de Jesús vamos a terminar esto. Tan pronto llegue la luz, regresa. Amén. Pero no se va a ir. Ok, en ese ayuno, pues no se pudo grabar, o sea, no se grabó el tema porque era un ayuno, ¿verdad? En privado de nosotros con el Señor, pero yo grabé la enseñanza y la publiqué en mi Facebook y la hemos estado compartiendo en el chat de aquí del ministerio para edificación de los que no, ¿verdad? Para edificación de los que lo escucharon y para beneficio de los que no lo habían escuchado. Entonces, no sé cuántos los han escuchado la primera parte de este tema. Si no, yo voy a dar un repasito, un resumen rapidito, y cuando terminemos completo el tema, si usted quiere, vaya al video, ¿verdad? Vaya ahí al chat y allí está el video para que pueda beneficiarse, ¿verdad? Pueda ser bendecido con la primera parte del tema. Ok. Y comenzamos con una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez te has preguntado o te has dado cuenta por qué hay actitudes, comportamientos, malas costumbres, vicios, enfermedades, entre otras cosas, que se repiten de generación en generación en tu familia? Lo voy a repetir porque es larga la pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado o te has dado cuenta de que hay actitudes, comportamientos, ¿verdad? Malas costumbres, vicios, enfermedades que se repiten de generación en generación en tu familia? ¿Te has preguntado? Bueno, eso tiene una explicación. Y si no te has dado cuenta, esperamos en el Señor. Si no te habías dado cuenta, ¿verdad? Esperamos en el Señor que esta enseñanza traiga luz a tu vida, ¿verdad? Y que a la luz de la palabra puedas abrir los ojos de la realidad de los pecados, sus consecuencias, las maldiciones y los espíritus generacionales. Ok, nosotros tenemos un verso clave, ¿verdad? Un versículo principal para esta enseñanza, que lo habíamos reseñado en la primera parte y vamos a ir sobre él luego, ¿verdad? Cuando comencemos la segunda parte de esta enseñanza. Pero está en Cantares capítulo 2, versículo 15. Ese es el versículo clave que nosotros tenemos para la enseñanza, para esta enseñanza. Nosotros habíamos hablado, ¿verdad? O yo había hablado sobre por qué el Señor me dio esta enseñanza, y es porque, mira, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y hay gente que no cree en
más las maldiciones generacionales, porque no lo dice la Biblia como tal, ¿verdad? No dice la palabra, la Biblia no dice la frase maldiciones generacionales como tal, pero hay muchos ejemplos y hay mucha enseñanza con relación a eso, y eso, ¿verdad? De toda la que hay, le traemos unos detalles, ¿verdad? Un aperitivo, porque la palabra es extensa. Ok. También estuve hablando que así como existen las maldiciones, también existen las bendiciones. Y entonces estuvimos dando tres bendiciones generacionales que están escritas en la Biblia, y hay muchas más, pero eran tres principales que habíamos hablado, que era Génesis capítulo 13, versículo 14, cuando Jehová le lanzó una bendición generacional a Abraham. La segunda, la bendición que Jacob le había lanzado a Efraín y a Manasés, los hijos de José. Eso se encuentra en Génesis 48. Y la tercera, que es la más grande y la más importante bendición generacional, que es la descendencia de Jesús de Nazaret. Eso es una bendición generacional que ha llegado hasta nuestros días. Y bueno, las otras dos han llegado también hasta nuestros días, pero esta es la más importante porque habla de Jesús y de su sacrificio en la cruz del Calvario, y que ese sacrificio trajo a nosotros gracia y oportunidad y perdón de pecados. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, ¿verdad? Refiriéndose a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa profecía trajo una bendición generacional que hoy todavía la estamos disfrutando. Hable también de las sentencias y las advertencias generacionales de parte de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Hablé del Éxodo 20, donde él le dice, mira, no te inclines a las imágenes, ni adores a ídolo ninguno, porque yo soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y allí se refería que la desobediencia producía, ¿verdad? Y provocaba maldiciones generacionales. Y ese era el trato de Dios con su pueblo Israel. También en Levítico 26 habla de las bendiciones de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia del pueblo, ¿verdad? Que él le dio las dos, le dio las dos caras, ¿verdad? Le presentó las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, y esas consecuencias traían maldiciones generacionales. No tan solo iba a pagar la persona que cometió el pecado, sino que generaciones después iban a sufrir esas consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de ese pecado. Ok, y luego hablamos que en Ezequiel 18, Jehová le habla al profeta y le dice, mira, dile al pueblo que ya yo no voy a hacer pagar los pecados de los padres, yo no se los voy a hacer pagar a los hijos ni a las próximas generaciones, no. El alma que pecare, esa morirá. Así que el trato de Dios con su pueblo cambia en ese momento, y dice que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, que el justo se le recompensará, ¿verdad? Por su justicia, y el impío se le castigará, ¿verdad? Por su impiedad, tendrá sus consecuencias. Pero aún así, en el pueblo de Israel, como ya había el refrán, ¿verdad? Ese refrán que siempre estuvo desde la ley, ¿verdad? Desde que Jehová habló al pueblo sobre las maldiciones generacionales, ese refrán que decía que si los padres comieron las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen dentera. Y ese era un refrán que había en Israel,
y ya eso estaba arraigado en la cultura. Por eso que aún así, aunque Jehová les dio, le cambió ese trato con ellos, vemos que siglos más tarde, cuando Jesús se encuentra con el hombre ciego, los discípulos le preguntaron en Juan 9, 1 al 3, le preguntaron, mira, Rabí, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Ves? Que todavía estaba en la cultura de ellos, arraigado, ese refrán que acabamos de leer, y la idea de que el pecado que haga un padre, ¿verdad? Lo paga, ¿verdad? La consecuencia la paga los hijos más adelante, nietos, etcétera. Pero el Señor reafirma lo que le dijo a Ezequiel. Le dijo, no, es que no pecó este ni su padre, ya eso no, yo le dije a Ezequiel que ya eso no lo iba a volver a hacer, eso yo cambié todas esas cosas. Él está así, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ok? Entonces, los discípulos, pues como dije, le preguntaron al maestro, a Jesús, porque todavía tenían en su mente, espérate, si este está ciego es que alguien de su antepasado tuvo que hacer algo malo y mira cómo él está. Y hablábamos también, mayormente en el video, vayan al video, hablábamos sobre la importancia de tener mucho cuidado con la lengua y la boca, ¿verdad? Porque muchas veces nos apresuramos a juzgar condiciones, situaciones y procesos de los hermanos mayormente, sin saber, ¿verdad? Sin saber qué es lo que está pasando realmente y por qué está pasando esa situación, ¿verdad? Esa persona. Y muchas veces también hasta enfermedades nos atrevemos a juzgar pensando que lo sabemos todo y no sabemos nada. El único que sabe es Dios y esa persona. Así que si quieren saber, si quieren escuchar un poquito más sobre eso, vayan al video. Ok, entonces, para avanzar, ya estamos terminando con la primera parte, ese resumen. Luego hablamos, ¿verdad?, sobre la principal maldición y generacional, que es la base y la que provoca todo lo demás, que es la procedencia de todo lo demás, y decíamos que era el pecado. El pecado es la base, ¿verdad? Es lo primero que de ahí trasciende, ¿verdad? Todas las maldiciones generacionales y todas las demás, ¿verdad? Consecuencias del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, explicábamos brevemente Génesis 3, que allí es que nos relata la palabra, cómo comenzó el pecado, culpa de la serpiente, de Adán y de Eva. Ellos tres, ¿verdad? Por las acciones de ellos tres, fue que vino el pecado a la humanidad. Y Romanos 5:12 dice, mira, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces hablábamos también de que en a raíz de esa desobediencia por el pecado, ¿verdad? Y traer el pecado, también se desataron unas maldiciones generacionales, ¿verdad? Y que hasta la serpiente pagó las consecuencias. Ok. El pecado es una herencia genética, ¿verdad? Dice, por cuanto todos pecaron, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos 5. Pues entonces es una herencia genética muy invasiva, dañina y lamentablemente segura que nosotros tenemos como seres humanos. Ningún ser humano que nace en esta tierra, ¿verdad? Que nace, se puede salvar de que en su sangre esté el gen
del pecado, no importa la familia, el apellido, la raza, el país, el continente donde viva, todos. Así la muerte pasó a todos los hombres, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Nadie se salva del gen del pecado. Así que todos nacemos con él, todos crecemos con él. Como Jehová le dijo a Ezequiel, no voy a hacer pagar más los pecados de los padres, no lo van a pagar los hijos. El Señor cumple su palabra, ¿verdad? Y Él es fiel en cumplir lo que habla. Pero tenemos un enemigo que es el que estorba, ¿verdad? El que estorba todo lo que Dios quiere hacer. Pero ese enemigo no le importa. Lo que él quiere es atar a una, si él logra atar a una persona, si él logra atar a una persona y no hay nadie, esa es la clave, no hay nadie que corte con eso o que ayude a la persona, él comienza a esclavizar a esa persona, esclaviza a su familia, cautiva a su familia, y eso pasa de generación en generación. Así que el enemigo lo que quiere es usar el pecado para atar a la gente, ¿verdad? Y que su familia pague las consecuencias, que su familia de generación en generación comiencen a ser atados, cautivos, y permanezcan de esa manera, ¿verdad? Hasta, porque hay esperanza, y eso lo vamos a ver más adelante, hasta que se levante alguien, hasta que el que Dios está buscando en esa familia se levante. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿verdad? Pero dice también que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El enemigo le encanta destruir a las familias, le encanta meterse dentro de la casa, le encanta meterse dentro del núcleo familiar para atar a esa familia y para entonces mantenerlos cautivos, y que ese pecado, ¿verdad? Esas consecuencias y esas, como habíamos dicho al principio en la pregunta, vicios, comportamientos, malas costumbres, comportamientos y actitudes se repitan y se repitan a través de esas generaciones. ¿Y para qué el enemigo hace eso? ¿Para qué él quiere atar a la familia, hacia las generaciones? Para que el plan y el propósito de Dios no se cumpla en esas vidas, y para atarlas y que llevarlas directamente, ¿verdad?, al infierno, lamentablemente. Ese es el plan del enemigo con cada uno, con todos nosotros, con todos nosotros. Ahora, por eso estamos, ¿verdad? Por eso el Señor nos da estas enseñanzas, para que la luz de Cristo nos alumbre y podamos, ¿verdad?, ser libres, darnos cuenta de muchas cosas que el enemigo tiene ocultas en nuestros hogares o en nuestras familias, y ser libres. Ok, ahora vamos a discutir, ¿verdad? De nuevo, a leer y a hablar un poquito sobre el versículo clave. Ya entramos entonces en la segunda parte de la enseñanza: pecados, consecuencias, maldiciones y espíritus generacionales. Ahora parte 2, ¿verdad? Versículo clave, Cantares capítulo 2, versículo 15. Cantares capítulo 2, versículo 15 es amén y de amén. La verdad nos hará libre. Ese es el versículo clave de esta enseñanza. Dice la palabra: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Y hablábamos en el video pasado, ¿verdad? En la parte 1, que cuando se refiere aquí la palabra con cazadnos, ¿verdad? Cazar significa
que tú tienes que buscar, que tú tienes que perseguir y tú tienes que atrapar esas zorras pequeñas. La palabra nos exhorta a no dejarlas entrar, ¿verdad? No dejar entrar nada que pueda perjudicar nuestra vida y nuestra familia, ¿verdad? Que eso es lo que significa las zorras pequeñas. Lo que perjudica, lo que contamina, lo que daña nuestra vida y nuestra familia. Más adelante vamos a ver con más detenimiento qué son las zorras pequeñas. Pero, vuelvo y repito, la palabra nos exhorta a no dejarlas entrar. Dice la palabra que el Señor Jehová está buscando unos hombres, está buscando a alguien que se pare en la brecha, ¿verdad? ¿Y qué es la brecha? Pues eso mismo, una abertura que nosotros podemos dejar o que alguien puede dejar en su vida o en su familia, y que por ahí se cuelan las horas pequeñas como pequeños ratoncitos que uno ni se da cuenta y ya está dentro de la casa. Pues así mismo son las zorras pequeñas. Y la palabra nos exhorta a no dejarlas entrar, a no abrir brecha, a no abrir abertura. Mira, todo lo que tú pienses, todo lo que tú creas a la luz de la palabra, que es perjudicial para tu familia, que es contaminación para tu familia, que puede entrar algo de parte del enemigo dentro de tu casa y de tu familia. Mira, échalo, dice, cásalo, búscalo, persíguelo. No te estés tranquilo hasta que lo saques por completo. Y si no hay nada que tú sabes que esté dentro de tu familia que la pueda dañar, no abramos brecha, no abramos abertura, no abramos roto por donde puedan entrar, ¿verdad? Todo eso, lo que el enemigo quiere infiltrar dentro de la casa. Y sabes que lo peor de todo es que muchas veces el enemigo, como el ratoncito, se infiltra dentro de la casa y tú ni cuenta te das que eso está allí y lo crías allí dentro de tu casa y se convierte en un sendo monstruo que después para trabajar con eso, porque las zorras no se quedan pequeñas. El enemigo no pide permiso ni tiene ningún tipo de prudencia en nada. Si cuando tú le abras una puerta, una brecha, una abertura, se mete, se cuela y entonces se te convierte en un tremendo problema espiritual. Y esas son las maldiciones generacionales, ¿verdad? ¿Cómo? Te la voy a adelantar ahora. Te la voy a adelantar porque, ¿verdad? La palabra, la enseñanza va desarrollándose. ¿Cómo tú puedes cazar las zorras pequeñas si ya han entrado a tu vida o a tu familia? Mira, si no estás en Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador. Ninguna persona que no tiene a Jesús en su vida, ni el Espíritu Santo que lo vaquee, nunca puede luchar contra el enemigo, porque es para los hijos de Dios con el Espíritu Santo y se nos hace difícil y cuesta arriba. Imagínate para una persona que está en sus garras, en sus manos, jamás puede luchar contra el enemigo. Y si nosotros estamos en los caminos del Señor, somos cristianos, mira, como he escuchado en las iglesias, BOA, Biblia, oración y ayuno, tan sencillo como eso. Más adelante vamos a ver un caso donde Jesús le dice a los discípulos, es que este género no sabe si no es con ayuno y oración. Así que no hay más nada. Guerra espiritual, Biblia, oración y ayuno, la armadura, ¿verdad? De Dios. Así que ya les dije la clave de cómo nosotros cazamos las zorras pequeñas. Ok.
Vamos a seguir con la enseñanza. Ejemplos de cómo el pecado, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo, no lo voy a leer porque es algo muy extenso, pero les voy a pedir que copien la cita y lean. Y muchos de nosotros los cristianos ya sabemos esta historia, pero no está de más repasar, ¿verdad? Las historias bíblicas donde hay ejemplos de cosas que le pasaron a hombres de Dios que nos van a servir a nosotros como guía o como, mira, a él le pasó eso, a mí me puede pasar. Todos somos humanos. Si a David, a Sansón, ¿verdad? Le pasaron ciertas situaciones, a mí también me pueden pasar. Así que, porque dijimos que el pecado, ¿verdad? Está en todos los hombres. Así que hay un relato que es bastante famoso, que es, ¿verdad? El pecado del rey David, que está en 2 de Samuel, capítulos 11 al 15, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de cómo el pecado trae consecuencias, no tan solo para la persona que peca, sino para los familiares y generaciones posteriores. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y por más que Jehová dijo que no iba a hacer pagar, pero lo dijo de parte de él, como dijimos en la enseñanza, en la primera parte de la enseñanza, de parte de él. No le voy a hacer pagar, ¿verdad? La desobediencia del papá no se la va a hacer pagar a los padres, pero el pecado trae consecuencias. De eso no nos vamos a salvar. Así que ese relato bíblico nos da un ejemplo de cómo el pecado trae consecuencias personales, familiares y generacionales y trae maldiciones y espíritus a la familia. Así que, 2 de Samuel, capítulos 11 al 15, pueden, ¿verdad? Hacer una referencia para que puedan ir a la palabra y tener una buena lectura de aprendizaje de lo que le pasó al rey David. Ok, vamos a entrar de lleno ahora a los espíritus generacionales. Los espíritus generacionales. Si alguien, como pasó en la primera parte de la enseñanza, si alguien tiene preguntas, comentarios o algo que decir, o voy rápido o algo así, no tengan temor de interrumpir y decirlo, ¿ok? Si las preguntas de momento no las podemos contestar, obviamente vamos a buscarlas y se las contestamos luego. Ok. Espíritus generacionales. Y para comenzar este tema de los espíritus, ¿verdad? Este subtema de los espíritus generacionales, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos del 22 al 25, que habla un poquito, ¿verdad? Estos versículos, en el capítulo completo habla bastante, ¿verdad? Y explica el apóstol Pablo esto del pecado del hombre y de cómo progresa el pecado en el ser humano cuando le damos cabida. Pero vamos a leer estos versículos, estos 4 versículos, para que tengamos una idea de lo que son los espíritus generacionales y cómo un poquito así puede generar el porque los espíritus se encargan, ¿verdad?, de empeorar la condición del ser humano y encargan de empeorar el pecado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en estos versículos se ve claramente, dice la palabra, Romanos 1, 22 al 25, afirmaban ser sabios, eso es refiriéndose al ser humano, desde la antigüedad, ¿verdad? Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal, esta es la Nueva Traducción Viviente, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, que, ¿verdad?, es nuestro Dios verdadero, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces,
Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, ¿verdad? La concupiscencia. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y se rindieron y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Así que en estos 4 versículos, este pedacito de lo que estaba explicando el apóstol Pablo a los romanos, podemos ver cómo el pecado empieza a progresar. Empezaron a adorar, ¿verdad? Empezaron a creerse sabios, ¿verdad? Siendo necios. Luego, en lugar de adorar a Dios, comenzaron a rendir culto a los ídolos, exactamente lo que Dios nunca quiere, ¿verdad? Y lo que siempre le estuvo remachando y recalcando, ¿verdad? A su pueblo Israel. Y entonces comenzaron a hacerse ídolos de diferentes, ¿verdad? Animales para adorarlos. Como se insistían, ¿verdad? En su concupiscencia y con los espíritus que los ataban, insistían en esto, pues Dios los dejó. Pues que quieren pecar, pues vamos. Y todas las generaciones de ustedes están pagando esas consecuencias de esos pecados. Los dejó, ¿verdad? Y dice que entonces, como le abrieron las puertas, ¿verdad? A la necedad y a los ídolos, comenzaron a hacer, ¿verdad? Cosas peores, ¿verdad? Peores perversiones. Ya ven cómo cuando se le abre la puerta a una zorra pequeña, comienza a crecer dentro de esa vida, dentro de esa familia, y todo comienza a empeorar. Y, ¿verdad? Dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y entonces en vez de adorar al Creador, adoraban a la creación, ¿verdad? A la creación. Y esto lo provocan las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas que cuando se pueden meter, ¿verdad? Cuando pueden entrar a una abertura que se le deja, ya entonces no son tan pequeñas, comienzan a crecer. Y esto es lo que se refiere, ¿verdad? A esos espíritus generacionales, a los espíritus inmundos. Y eso es lo que vamos a hablar ahora, que son espíritus inmundos. Las zorras pequeñas no es otra cosa que, ¿verdad? Espíritus inmundos y que se convierten en espíritus familiares y generacionales. ¿Qué son los espíritus inmundos? Los espíritus inmundos son, bueno, en la Biblia no te da una definición, pero ¿verdad? Con la sabiduría que Dios nos dio y con el estudio de la palabra, podemos sacar la siguiente conclusión. Los espíritus inmundos son parásitos espirituales. Yo le digo que son, ¿verdad? Yo le digo parásitos espirituales. ¿Por qué? Porque siempre tienen que poseer y dominar un cuerpo, a una persona o a personas. Ajá, son parásitos espirituales y usted se va a dar cuenta por qué. Son parásitos espirituales que siempre tienen que poseer, lo primero, siempre tienen que estar dentro de un cuerpo, ¿verdad? Y tienen que dominar y tienden rápido a dominar ese cuerpo donde entran, o esa persona o personas donde acaban de entrar. Entonces, cuando entran a ese cuerpo, entonces comienzan a deteriorar en esa persona todas las áreas de su vida, todas las áreas de su vida. Comienzan a deteriorarla, ¿verdad? A deteriorar esa persona que poseen. Y no tan solo a la persona, sino cuando esa persona va a su casa
y eso eso pasa de una persona a otra y comienza a deteriorar no tan solo a esa persona, sino a su familia, al núcleo familiar. Comienza a haber situaciones, comienza a haber cosas y entonces ahí comienzan a tratar de dominar, cautivar, ¿verdad? Y esclavizar no tan solo a esa persona, a la familia completa, ¿verdad? Esos son los espíritus inmundos. Y esos espíritus inmundos se convierten en espíritus familiares y generacionales si no se les corta, ¿verdad? Si no se casan, no se buscan o no se, ¿verdad? No se va detrás de ellos para eliminarlos por completo. Y ya sabemos cómo esos espíritus pueden ser echados fuera, cómo podemos guerrear contra ellos. Biblia, oración y ayuno. No hay más, no hay más. Ok. Si estamos claros en lo que son espíritus inmundos, más adelante vamos a tener 2 ejemplos. Ajá, Rubén. No te escucho. Biblia, oración y ayuno, no es ir a un espiritista que lo limpie. Ah, ya, de eso vamos a hablar ya mismo. De eso vamos a hablar ya mismo. Ok. Estamos claros con lo que son espíritus inmundos. Son los espíritus que se convierten en, ¿verdad? Espíritus generacionales, espíritus familiares que dominan no tan solo una persona, sino a varias personas y a generaciones completas, deteriorando todas las áreas de la vida de la persona o las personas que están poseyendo. Ok. Dentro de este tema de espíritus generacionales, ya hablamos del pecado del hombre, ya hablamos que son espíritus inmundos y vamos a hablar ahora de las obras de la carne. ¿Y por qué? Porque estos espíritus inmundos se manifiestan ¿en qué? En las obras de la carne, ¿verdad? Y para eso tenemos 3 citas bíblicas que las vamos a leer y vamos a explicarlas, pero no voy a estar muy detenida en eso porque ya nosotros nos vamos a dar cuenta a lo que la palabra se va refiriendo, a lo que Pablo, ¿verdad? Le está explicando a cada una de esas iglesias y lo que quiero es con enumerarlas, con mencionarlas, que digan que cada uno de nosotros vaya dándose cuenta, porque a la luz de la palabra, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta de qué es lo que puede estar pasando en muchas de nuestras familias. El Señor lo hizo conmigo, me hizo dar cuenta de muchas cosas y yo sé que lo va a hacer con usted. Así que en Gálatas 5 hay 3 versículos que nos hablan sobre un montón de espíritus inmundos que se manifiestan en las obras de la carne y que si le dan paso, ¿verdad? Esa familia se convierten en espíritus familiares y generacionales. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60 y en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender cada una de estas obras de la carne. Ok, le dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza con algo bien importante, todos los pecados son iguales, son pecados, pero mire cómo Pablo lo clasifica, el espíritu, ¿verdad? Que está usando a Pablo para escribir esta carta, los clasifica. Y es importante porque gracias al Señor, el Señor sabe todas las cosas y es ordenado. Le puso en el corazón de Rubén a hablar de las concupiscencias y ella las clasificó muy bien. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira cómo lo clasifica. Primero,
habla de los pecados sexuales. Esos son los más que atan y los más que el enemigo usa y nadie se da cuenta, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que es impureza, ¿verdad? Y lascivia, que son pasiones sensuales. Y inmoralidad sexual, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo, Reina Valera 60 y Nueva Traducción Viviente, para poder entenderlo bien. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, que es pasiones sensuales. Esta comienza a hablar sobre las obras de la carne, con los pecados sexuales. Ojo, ojo. Luego sigue idolatría en el versículo 20. Mira otro grupo tremendo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ese es el otro grupo donde se clasifican las obras de la carne. Y hago un paréntesis para decir que yo estoy nombrando cada una de estas cosas para que cada uno de nosotros nos vayamos dando cuenta, ¿verdad? Como acabo de decir ahorita, pero lo quiero recalcar. Nos vayamos dando cuenta qué hay en nuestra casa, qué hay en nuestra familia, qué hay, por eso es que mamá era así, o por eso es que tía es así, y esto como que quiere darse conmigo también. A la luz de la palabra, la luz es que lo alumbra todo. Todas las tinieblas la alumbra la luz. Y lo estoy nombrando porque todas estas cosas están en cada familia arraigada. Cada familia arraigada. ¿Alguien hizo una pregunta? Ok. No, estoy recalcando lo mismo que tú dijiste, que me encantó, escribí, excelente, buena pregunta. ¿Qué hay en nuestras casas? En nuestra casa, en nuestra familia, y no tan solo en la casa mía donde vivo en las cuatro paredes con los hijos, con el esposo, no. El Señor a mí me mostró que había en mi familia, como estaba diciendo, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos, mi hermano, ok, mi papá. ¿Qué hay? Porque el enemigo se ha encargado de infiltrar muchísimas cosas de generación en generación que han pasado así, mira, en la sombrita, y siguen empeorando, como estábamos hablando aquí, que los espíritus inmundos, esas zorritas pequeñas, no tan solo se quedan como zorritas, sino que van deteriorando y empeorando la situación y el pecado, ¿verdad? De cada, ¿verdad? Mientras pasan las generaciones. Ok, cierro paréntesis y sigo. Este segundo grupo, idolatría. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? No adores imágenes. Se lo dijo en el Antiguo Testamento y se lo dijo en el Nuevo Testamento y nos lo sigue diciendo a nosotros. No adore imágenes. Incluso Romanos capítulo 1, los versículos que leímos del 22 al 25, que nos habla el deterioro que hubo en el ser humano porque le abrieron las puertas, ¿verdad? A los ídolos. Por consiguiente, le abrieron las puertas a espíritus inmundos, a demonios y a cuanta cosa el enemigo les quiso mandar por ir para acá. Así que la idolatría, la adoración a María, la adoración a imágenes, que eso muchos de las familias la heredan, ¿verdad? Que si la primera comunión, que si la abuela lo hizo, que si la mamá lo hizo, que si el papá lo hizo, todas esas cosas, ¿verdad? La idolatría se hereda. Y entonces entre familias, eso es parte de las obras de la carne. Esas son unas obras pequeñas que están metidas allí dentro de las familias. Y lo que Ro estaba hablando, cuando estábamos diciendo que
Biblia, oraciones, ayuno, es lo único que puede, ¿verdad?, hacer que nosotros saquemos las zorras pequeñas y cerremos las brechas donde se pudieran meter. Allí ella dijo, no ir a espiritistas para sacar esos espíritus o esas cosas. Y aquí en las obras de la carne, Pablo menciona las hechicerías. Y las hechicerías no es otra cosa que todo junto. Es una palabra para describir todo. Ocultismo, santería, espiritismo, ¿verdad? Y todo eso que la gente se cree que es la solución para sus problemas y para sus cosas. Y lo que están haciendo es, Dios mío, si está yendo a un brujo para que te saque un mal de ojo o algo así, porque esas son las cosas que la gente hace. Hello, estás alimentando más al espíritu inmundo que está ahí en tu casa y que te está perturbando, porque entonces estás añadiendo más maldición sobre maldición, porque ajá. Teacher, rapidito, sí. Ajá, sí, de eso que ella está hablando, yo conozco una persona que empezó a ir a espiritistas, ¿verdad? Entonces, en la casa empezaron a ocurrir manifestaciones y aún su nene pequeño, acostado en la alfombra un día, ella estaba fregando y de donde estaba fregando, ¿ok? Y le estoy diciendo que no es una persona cristiana, es una persona, pues, tú le hablabas de Dios, te escuchaba, pero todavía pues ella está picando mucho en el mundo. Y ella un día fregando dice que vio aquello que se estaba acercando, como era como un celaje, que se acercaba a su hijo, que se quedó dormido viendo televisión en la alfombra. Y el celaje despertó al nene y el nene lo vio y salió corriendo gritando, mami, ¿lo viste? Así. Y en la casa empezaron a ocurrir manifestaciones extrañas, ¿verdad? Que eran demoníacas porque ella iba a esos lugares, frecuentaba esos lugares. Y después se enyuntó, ¿verdad? Estuvo conviviendo con un hombre que le gustaba escuchar mucha música metálica, que la letra era bastante fea, diabólica, y en la casa había muchas manifestaciones. Eso abriendo puertas, hermano, abriendo puertas. Con este tema de las hechicerías, se pasa mucho, pero que pasan de generación en generación, todas estas cosas, todas estas prácticas, ¿verdad? Y hasta jerarquías y todo, en el mundo de la santería, el ocultismo, ¿verdad? Y el espiritismo, pero estamos conscientes de que estas herencias no son de que no se han dado cuenta y que han dejado entrar y no se han dado cuenta, no, son intencionales. Ya eso es otra cosa bastante, ¿verdad? Bastante fuerte. Son intencionales, son herencias que pasan de padre e hijo con esto, ¿verdad? De la santería y de todo esto, del ocultismo. Así que eso es un espíritu inmundo, ¿verdad? Espíritus inmundos y espíritus generacionales también. Sigue diciendo en este grupo, enemistades, pleitos, celos. Los celos traen tragedias. Los celos son espíritus inmundos. Los celos son espíritus inmundos. No es lo mismo el celo por la casa del Señor porque tenga una santidad y las cosas de Dios se respetan, que celos. Son espíritus inmundos que van creciendo en la vida de la persona y pueden pasar también de generación en generación. Hay que tener mucho cuidado. Iras, ¿verdad? Arrebatos de ira, arrebatos de furia. Han pasado tragedias por arrebatos de ira, porque se ciega la persona y cuando viene a abrir los ojos, el espíritu inmundo lo toma en control. Y cuando viene a abrir los ojos, ya mató a su familiar, mató a su esposa
Esos son posesiones demoníacas. Los arrebatos de ira son posesiones. Hay que tener mucho cuidado. Y esto también pasa de generación en generación. Yo soy así porque mami fue así. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Disensiones, ¿verdad? Que son ambiciones egoístas, y esto se da mucho en las familias, se da mucho. Ambición egoísta, un ejemplo, hermanos peleándose por la herencia de un papá que acaba de morir. Dios mío, y eso se perpetúa porque el pleito que tuvieron los hermanos aquí, cada uno de los hijos, ¿verdad? De esa gente, pasa ese rencor y esa ambición de esa herencia, y también desean que cuando su papá se muera, ¿verdad? También pelean con su hermano o su hermana por esa herencia. Eso es espíritu inmundo. Son, como decía la pregunta, malas costumbres y vicios y actitudes que son provocadas por espíritu inmundo. Discordias y divisiones, mire todo, ¿verdad? La división, la discordia, los celos, las peleas, las contiendas, eso no es de Dios. Si está en estamos en esa novedad de vida, tenemos que autoevaluarnos, ¿verdad? Evaluarnos, porque esas cosas, y eso pasa a nuestros hijos y todo, ¿verdad? Y a las próximas generaciones, y sabrá Dios desde cuándo uno está arrastrando eso. El próximo grupo, 21, el versículo 21, envidias, homicidios, ya eso es otra, ¿verdad? Jerarquía de espíritus. Envidias, homicidios, las envidias. Si el vecino tiene la clásica, ¿verdad? Si el vecino tiene algo, yo lo quiero. Pero entonces se lo dice, lo hace que tu hijo participe en esa envidia, ¿verdad? Y el niño también mira al vecino mal y todo mal, ¿verdad? Espíritus que pues, se está enseñando, ¿verdad? Que se enseñan, ¿verdad? A los hijos a ser envidiosos, homicidios. ¿Cuántas tragedias familiares, ¿verdad? Han pasado por homicidios? Borracheras. El alcoholismo es un espíritu generacional también. Y termina diciendo este grupo, las orgías o las fiestas desenfrenadas. Seguimos con Primera de Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Habla también de espíritus inmundos. Nos los nombra, Pablo se lo nombra a los corintios y a nosotros. Dice, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no se equivoquen, ni los fornicarios, sigue diciendo, ni los idólatras, ¿verdad? Repite otra vez algunas obras de la carne importantes, ni los adúlteros, ni ahora incluye otro grupo de espíritus inmundos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí está hablando de los homosexuales y de las lesbianas, porque también, ¿verdad? Está ambos. Ni los ladrones, aquí está hablando de otro, ¿verdad? Ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, vuelvo otra vez a repetir el de la vez anterior, ni los maldicientes. Y es también importante porque que mucho le gusta al boricua maldecir. Siempre tiene en la boca la maldición. El boricua es maldiciente, el puertorriqueño es maldiciente, y otros países, ¿verdad? Pero como nosotros somos boricuas, somos puertorriqueñas, yo soy puertorriqueña, y siempre he escuchado, Dios mío, y eso es un espíritu inmundo, que si tú escuchas al abuelo, al papá y al nieto también con la boca, Dios mío, contaminada.
ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Y Efesios 4:31 dice, aquí hay otro, quítense de vosotros, Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, la amargura, la raíz de amargura, la falta de perdón es un espíritu inmundo la palabra dice, raíz de amargura. Es un espíritu inmundo que se arraiga en el corazón, la falta de perdón. Y hay familias que el tatarabuelo le hicieron algo, el vecino le hizo algo por un pedazo de tierra y todavía la nieta, la tatara de la nieta, y todavía la nieta de la señora está molesta con las, y no perdona a esa gente porque le hicieron al tatarabuelo. Peleando y peleando de generación en generación. No, hay familias que le hicieron algo a la abuela en los años 800 y todavía acá las nuevas generaciones están peleando y mirando mal a la gente por lo que le hicieron a la abuela. Falta de perdón y amargura. Es un espíritu inmundo, enojo, ira, otro, gritería y maledicencia. Y aquí lo agrupa, y toda malicia. Dice, quítense de vosotros. Así que hasta aquí cerramos con nombrando, ¿verdad? Espíritus inmundos. Y eso son conductas, actitudes, vicios, ¿verdad? Y aquí también podemos integrar las enfermedades. Hay enfermedades que se heredan de generación en generación, ¿verdad? Y otras cosas, muchas cosas más, actitudes y muchas otras cosas más. Cada uno de nosotros sabrá qué es lo que ata a nuestras familias, qué es lo que ata a nuestras familias. Y si todavía no lo has descubierto, vamos a orar al Señor para que lo haga, ¿verdad? Aquí a la luz de la palabra. Ok. Rose, yo no sé si viste el mensaje que te envié sobre si podías leer es que pasaron tantas cosas antes de venir, antes de conectar. Ajá. Quisiera que me buscaras, yo voy a leer una porción bíblica y luego la que te voy a decir a ti. Dale. Quisiera que me buscaras Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Me vas a leer del 16 al 29. Es mucho, pero es importante que lo leamos. Marcos capítulo 9, versículo 16 al 29. ¿Marcos qué? 9. Marcos 9. Del 16 al 29. Cuando te lo indique, pues me lo pudiera leer luego. Porque voy a leer dos ejemplos de lo que de lo que nos habla Cantares. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dejas entrar las zorras pequeñas o los espíritus inmundos y estos se convierten, como repito, no tan solo en ataduras personales, sino en ataduras familiares? ¿Ok? Entonces, voy a leer, el primer ejemplo que voy a leer es en Lucas capítulo 8, cuando se hace el relato del endemoniado gadareno, y vamos a ver unos detalles que nos van a decir que esa persona, ¿verdad? Y que la familia de ese endemoniado gadareno, ¿verdad? Estaba presa de un espíritu inmundo. Son detalles, hermano. ¿Cuántas veces ha leído esta palabra? ¿Se ha dado cuenta de lo que vamos a hablar aquí? Vamos a ver. Son detalles de la palabra. Dice Lucas 8, 26 en adelante. Escuche los detalles. Y
arribaron a la tierra de los Gadarenos. Se refiere a Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro, se refiere a Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Hasta ahí lo voy a dejar. Quiero que nos demos cuenta que dice la palabra que al llegar a la tierra Jesús vino a su encuentro un hombre de la ciudad. O sea, que lo que quiere decir la Biblia es que el demoniado gadareno no era un deambulante de por ahí. No era un deambulante que vino de otro país o de otra ciudad. Era de allí mismo, ¿verdad? Y dice que estaba endemoniado hacía mucho tiempo. O sea, que estaba atado, ¿verdad? Con ese espíritu inmundo. Bueno, el espíritu inmundo se habría disfrazado, ¿verdad? Porque le dijo: no me atormente, como si fuera uno solo. Y cuando Jesús le salió a la luz, ¿verdad? Le alumbró la luz de Cristo, tuvo que admitir: no somos muchos, somos miles, somos legión. Pero lo que quiero que hagamos en detalle es que el hombre vivía en la ciudad, era de la ciudad, estaba endemoniado hace mucho tiempo y dice que no moraba en casa, o sea, que tenía casa y tenía familia. No tan solo ese hombre estaba poseído o estaba afectado o estaba bien atado por ese demonio, también estaba afectada su familia, porque miren la condición que él estaba, que no vestía ropa, que lo encadenaban y que rompía las cadenas. Así que eso es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando se deja entrar las zorras pequeñas a la vida de uno y a la familia. No tan solo afecta, eso es lo que muchos no entienden, que no tan solo afecta tu vida, sino que afecta a tu familia y afecta a generaciones posteriores, los actos o el pecado que tú dejes entrar a tu vida. Y eso fue lo que le pasó a este hombre, pero la dicha fue que llegó Jesús, y cuando llega Jesús ya no hay break. Todo, ¿verdad? Es libertado, todos son libertados. Rose, léeme el segundo ejemplo. Jesús sana a un muchacho con un espíritu sordo y mudo. Ok, empezando en el 16. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo te soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo, mire, espuma por la boca, ¿ok? Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego
y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, o sea, que estaban todos pegados viendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y ayuno. El otro ejemplo, ¿verdad? De lo que hace un espíritu inmundo en la vida de las personas. Mira que estaba poseyendo a ese niño, a ese muchacho desde niño. Usted no sabe qué situación ocurrió allí, ¿verdad? Que se le abrió una puerta a las zorras pequeñas para que poseyeran, ¿verdad? Y para que atormentaran a ese muchacho. Veo que son las 9 de la noche y entonces muchos tienen que ir a trabajar. Yo voy, Robert, se te dio. Dijiste que iba a ser tercera parte. Yo voy a dejar, y lo voy a dejar hasta aquí porque ya es muy tarde. Voy a dejar la enseñanza hasta aquí con el ejemplo, ¿verdad? De lo que hacen los espíritus inmundos, ya lo mencionamos, y el ejemplo de lo que hacen. La tercera parte, pensé que eran 2 y siempre lo anuncié como 2, pero el espíritu hace como él quiere, ¿verdad? El Espíritu Santo. La tercera parte vamos a hablar entonces, vamos a dejar la parte, ¿verdad? Las explicaciones sobre qué son todo eso, el espíritu inmundo, la maldición y todo. Ya creo que hablamos bastante y está todo claro. Vamos a hablar dos puntos el próximo lunes, si Dios permite, ¿verdad? Si tengo luz y todo eso. Para la próxima vez, Cristo la solución para la familia y que se nos ha entregado como cristianos. Ya hablamos de todas esas maldiciones, pecados, consecuencias y espíritus, y ahora vamos a hablar de lo bueno. Todo tiene solución, ¿verdad? En Cristo a la luz alumbra y nosotros tenemos autoridad sobre todo eso, sobre todos esos espíritus inmundos y espíritus generacionales. Que el Señor les bendiga, Rose. Sí, dos cositas que quiero decir. Missy, me dice si me estoy adelantando para no hablar de más. Los espíritus inmundos en el hato de cerdo, ¿eso tú lo vas a discutir o...? Porque ese es el del espíritu del endemoniado gadareno. Exacto. Hasta ahí no digo más nada de eso, para no hablar de más. De eso sí, porque lo que yo quería resaltar en el endemoniado gadareno era que no era un deambulante solo. Exacto. Y tirado. Okay. Tenía casa y tenía familia. Ok, entonces hubo un momento dado que cuando ellos vieron a Jesús, ellos temieron a Jesús, identificaron a Jesús porque sabía que Jesús tenía power, tenía poder para mandarlos a freír espárragos. Entonces ellos le rogaron a él, mira, tú sabes, déjanos entrar dentro de esos hatos de cerdos, que era un montón de cerdos que habían. Porque como dijo Zaira, los espíritus inmundos tienen que vivir en un cuerpo porque son parásitos, acuérdate, porque si no, no tuvieran vivido en un cuerpo. Y él les dio permiso, ¿y qué pasó? Entraron en el hato de cerdo. Eso nos enseña que los espíritus inmundos
aparte de que viven en los seres humanos, pueden entrar en animales. Pero ¿verdad? Eso también tiene su connotación. Quiero traer un puntito. Quiero traer un puntito, ¿verdad? Yo sé que ella está hablando de los espíritus inmundos, pero el Señor me inquieta a hacer este comentario. Esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. ¿Ok? Iglesia. Si tú vas a una campaña evangelística o vas a un lugar donde hay un predicador, sea en una plaza o en cualquier lugar, y tú ves que ese predicador le traen a un muchacho que no está bien y en el espíritu él puede ver que este muchacho tiene un espíritu inmundo y empieza a reprender y a reprender y a reprender. Y tú ves que se sacude con violencia, porque ahí lo dice la Biblia, no es que son los pentecostales, lo dice la Biblia. Dice que se sacudió con violencia, mira que es con violencia. Así que si tú vas un día o vas pasando por algún lugar, caminando y habían unos cristianos ahí predicando y empezaron a reprender a una persona que da la casualidad que tiene un espíritu inmundo y empieza a sacudirse con violencia, eso no es que es de los pentecostales. Eso existe. Eso existe. El problema que radica hoy en día es que hay muchas iglesias donde muchos ministros han radiado en la irresponsabilidad grave de solamente enfocar en lo que le dije, vengo diciendo desde hace tiempo. Las estrellitas, los corazones, en que todo es bonito, o la prosperidad. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. El evangelio es esto. Lo que está discutiendo Zaida, lo que estoy discutiendo yo, lo que traen aquí los hermanos. Eso es el evangelio. Y si usted tiene duda al respecto, no estoy regañando, es que me emociono. Si usted tiene duda al respecto, usted va a coger su Biblia y usted va a abrir el Nuevo Testamento y usted va a encontrar que Jesús no intervino una vez con espíritus inmundos. ¿Ok? Esto no es de los pentecostales. Esto es del mundo espiritual donde Cristo vino a encontrarse con todas estas cosas. Los espíritus inmundos existen. Gloria a Dios en las alturas por esta enseñanza, porque yo sé que el Espíritu siempre va a hablar a los corazones para que podamos identificar eso que ella mencionó, que es que esa palabra no se le puede ir a ninguno, ni a mí. ¿Qué hay en nuestras casas? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué es lo que hay en tu casa? Empezando con ¿qué hay en tu corazón? Yo sé que el Señor a través de esta enseñanza permite, ¿verdad?, que nosotros miremos hacia atrás, hacia nuestras generaciones de atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, todas esas cosas para ver si nosotros estamos acarreando eso, ¿ok? Y que ven por qué es importante seguir aprendiendo. Porque mientras más sigo aprendiendo, más estos ojos espirituales se abren y más se supone que nosotros nos desprendamos más, porque eso es lo que hace el Señor cuando llega a nuestras vidas, nos habla la verdad, se abren los ojos, entonces nos desprendemos de eso, nos puede alejar un poco más del Señor. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y te desprendes, te acercas más a Dios, vives más en santidad, te estás puliendo. Es como si te empezaran a echar clorox, te empiezas a desinfectar. Pero qué bueno es esto, ¿verdad? Porque aquí es que no estamos para venir a meterle 2 o 3 bofetones a nadie. Aquí el Señor nos viene a abrir los ojos, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de tal vez de cosas que hemos estado viviendo, padeciendo y sin saber qué era eso. Parte, por ejemplo, de las maldiciones generacionales. Gloria a Dios en la altura. Este tema cuando empezó en el ayuno, yo le digo una cosa, por ahí está Marianet. Marianet estuvo en el ayuno y no hizo nada más que abrir la boca a Zaida, a empezar a tocar este tema. Y yo cada rato, Zaida, espérate un momentito, Zaida. Y damos ejemplo, ¿verdad? De lo que está pasando y Marianet también. Da un ejemplo de creo que fueron 3 mujeres. Todos los hombres se los han asesinado. Todo es la muerte persiguiendo a esos hombres. Ella está ahí. Ahí dijo amén. Esos hombres persiguiendo. Y
que lo mencioné también en el ayuno para los que no estuvieron. De parte de mi mamá hay un espíritu de orfandad, ¿ok? Hay un espíritu de orfandad que quiere perseguir especial. Bueno, hay varones también, pero especialmente a las hembras para que se sientan así, en orfandad. Como también el que te cases con un hombre que no ames. Yo no sabía, yo después de casada, yo vine a enterarme por boca de mi mamá, ¿verdad? Lo hago para beneficio para los que no estuvieron o los que son nuevos, que mi mamá se había casado con un hombre que no amaba. Que mi hermana se casó con un hombre que no amó. Es más, mira cómo es. Mi mamá estuvo 5 años casada con un hombre que nunca amó. Después se divorció y hizo otras cosas. Mi hermana estuvo 15 años, mira, 10 años más, ¿verdad? Como que va progresivo, acaparando. Es como un huracán, empieza así una depresión tropical. Y después, porque la idea de eso es que mientras va impactando las generaciones, va engrandeciéndose más. 5 años mami, mi hermana 15 años, perdón, mi familia 15 años. Y esta servidora, pues estos testimonios, y esta servidora llevaba 1 año con una persona que había un cariño, pero me daba cuenta que no amaba. Le estoy hablando de años atrás, más de 20 años atrás. ¿Entiendes? Y tomé la decisión de dejar a esta persona porque yo me di cuenta que iba a ser una gran irresponsabilidad de mi parte y ser muy injusta casarme con una persona que sí sentía un gran cariño por mí, mas yo no sentía ese amor con el que tú dices me quiero casar. Y puedes creer que después que yo me caso, mucho tiempo después me vengo a enterar de eso. O sea, por boca de mi mamá. Yo me casé con un hombre que no amé. El otro familiar hizo lo mismo y allí iba por los mismos caminos. En el caso mío, corté con eso. Y en el nombre de Jesús, ni mis hijas se van a casar con un hombre que no ame, ni más nadie. ¿Ok? El tema está bien interesante. Lo mismo lo de las contiendas que ella dijo en la casa. Las contiendas. Esto es viejo. Los abuelos, los bisabuelos, los padres, o a veces se quieren desatar unas cosas que tú te quedas estupefacto, pero tienes que cortarlo. Ahora les voy a pasar la palabra que me dieron a mí hace como 2 días atrás. Un evangelista en esta misión que he estado llevando a cabo, él hizo un comentario, ¿verdad? De una palabra que utilizó cristiana, yo le echo aquel puño, él entendió que yo también era cristiana, y empezamos a hablar de los asuntos del Señor y todo lo que está pasando en el mundo. Él me dio una palabra, me dijo, a ti Dios te ha entregado que tú dirijas unas cosas en tu casa y me las reservo. Pero de los que están aquí presentes en su casa, usted tiene algo que Dios le ha entregado, usted tiene una gran responsabilidad y no se puede quitar. Hay unos aquí, hay más. Hay muchos aquí que son los capitanes de su casa y no estoy hablando de capitán de mandar. No estoy hablando de mandar, ni que la hembra es la cabeza del hogar, que quede claro para evitar malas interpretaciones. Sino que tal vez en su casa es usted el que le sirve al Señor como tal y es a usted el que Dios está pendiente de usted para. Si usted se cae lo demás. Hay que seguir. Hay que seguir. No nos podemos rendir. Hay que seguir. Así que nada, volviendo al tema, cuando pases por ahí y veas que hay un hermano que está reprendiendo a alguien, que se está revolcando uno en el piso, eso no es show. Eso no es ningún show. Eso no es de los pentecostales. Eso lo hacen los cristianos. Eso lo hizo Jesús. Y si Jesús lo hizo, nosotros también. Nosotros podemos también liberar a personas. Ayunando, orando. Así que solo quería dejar claro porque me he encontrado tristemente con cristianos que vamos a algún lugar y empieza a suceder eso, ay no, yo me voy de aquí, no, a mí no me gustan esas cosas, estás perdido, estás perdida, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó lo que estaba en el Nuevo Testamento? Y es porque a la iglesia donde va, no le leen eso, no le leen. Mira que ahorita Saida escribió en las redes sociales de las cosas que se encuentra ella, de los disparates que escriben cristianos utilizando la palabra karma. Que si el karma está pasando, que por eso el huracán, ¿qué es eso?
Usted cristiano, no mencione eso de karma, nosotros no hablamos de eso. ¿Qué es eso? Diciendo disparates o mencionando o metiendo lo secular o lo carnal o lo del mundo en esto. No, eso no es así. Eso no es así. Mira, es que digo eso porque es que, mira, si Zaida se molesta, yo también me molesto. Bueno, alguien que quiera compartir algo al respecto del tema de hoy. ¿Sabías esto? ¿Desconocías de esto? ¿Se te abrieron los ojos? ¿El Señor te habló? ¿Te identificó el Espíritu Santo algo generacional? Y si el Espíritu Santo te identificó eso generacional, ¿vas a trabajar con él? Desde hoy, en el nombre de Jesús, se rompe toda maldición generacional que venga a estancarnos y que venga a dañar las próximas generaciones de nosotros. En el nombre de Jesús, porque hasta aquí llegaste, espíritu inmundo, hasta aquí llegaste, maldición generacional. Hoy, lunes 26 de septiembre 2022 a las 9:20, en el nombre de Jesús, echado fuera cualquier espíritu inmundo y cualquier maldición generacional. Desde hoy, por hoy y para siempre y por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, esas maldiciones se rompen y se detienen. ¿Ve cómo salimos espuelados cada vez más de un lunes de aquí? Con esa t-shirt que tenemos ahí. Dios ha sido bueno. Dios, sí, la gloria es para el Señor, pero Dios le dio a ella el llamado también de maestra. Así que Dios está puliéndonos, mi gente. Estoy bien contenta con lo que el Señor está haciendo. Los extrañaba mucho. Para los que son nuevos, Altagracia Sánchez. Mi nombre es Rosemary Segarra. Me puedes decir con mucho gusto, Rose. Vivo en la Florida, pero hoy estoy en Puerto Rico. Y nada, eres bienvenida al grupo, al ministerio Nuestro Héroe Jesús. Déjenme quitar el recording. Nos vemos el próximo lunes.